Buenas a todos los amigos de Playoffs TV. Hoy estaremos conversando con Ronald Zurich, uno de los fundadores, de los creadores de Cuban Spy, la página especializada de voleibol cubano, toda vez que próximamente comenzará la Liga de Naciones de Voleibol, donde Cuba regresará luego de una larga ausencia desde el 2016. Buenas tardes, Ronnie, ¿cómo está todo? Todo bien, todo bien. Deseoso por compartir contigo este rato y hablar sobre lo que nos apasiona, el voleibol. Asimismo, un espacio que vamos a dedicar exclusivamente a Bolívar, con uno de los mejores conocedores de Bolívar, ¿no? En la cubano. Vamos a comenzar bueno, Ok. el evento más próximo que tenemos, que es precisamente la Liga de Naciones de Voleibol, donde Cuba estarán Cuba y otras 15 naciones, las mejores del mundo, y Cuba la enfrentará la primera semana, comenzará la primera semana el día 6 de junio contra otras cuatro selecciones. Coméntanos un poco esa primera semana, Ronald, los rivales de Cuba, a quiénes enfrentaremos y cómo será el calendario. Bueno, el calendario está dividido en 3 fines de semana que se intercalan. Vamos a decir que estaremos jugando 6 semanas, ¿no? De la BNL, un evento que surge en el 2018. Y bueno, que ha cambiado un poco el formato, pero estos 2 últimos años por la pandemia y tal, se han disminuido los partidos. Antes los equipos jugaban con todos contra todos. Te imaginarás, un equipo jugaba contra 15 selecciones, ahora juegan 12 partidos nada más. Y bueno, Cuba, como tú decías, va a empezar esta BNL, su primera incursión en este tipo de eventos, el día 6 a las 8:30 hora de Cuba. Estará enfrentando a la selección de Canadá, que ese partido va a ser interesante porque Canadá fue el que nos eliminó, ¿no? de la lucha por la clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces tiene una doble connotación, y además que ya el Canadá actual no es el mismo que nos venció. Algunos jugadores se han retirado, otros se han apartado de la selección por diversos motivos, pero ese primer día Cuba estará enfrentando a la selección canadiense, como ya referí, los Maple Volleys. El día 7 Cuba descansará, no jugará para el día 8 enfrentar a la selección de Holanda a primera hora. Fíjense que el calendario ha querido que Cuba enfrente a Holanda a las 5 de la tarde, hora de España. Imagínate, 6 horas menos en Cuba, 11 de la 11 de mañana la en Cuba. mañana, hora Imagínate. de Cuba. Sí, o sea, ese partido en Canadá no lo va a ver nadie. Y entonces, bueno, pero ese partido para nosotros también interesa porque Holanda precisamente es el número 13 de ranking y está solamente a 2 puntos. Después vamos a estar hablando por qué ranking, sí, por qué importa tanto. Después, el día 9 de junio, enfrentaremos a la selección de Italia en el horario estelar, ¿no? Bueno, uno de los horarios más tardes que tenemos, el que viene antes, obviamente. Italia, que va con un equipo B, un Ujú. equipo alternativo con algunas figuras que ya han pasado por el equipo A y que han sido campeones mundiales. Y el día 10 terminaremos esta primera semana enfrentándonos a Brasil. Brasil, que también viene con algunas cambios, algunas bajas de última hora. No va a estar el cubano nacionalizado Leal, y también puede ser una buena oportunidad, ¿por qué no?, para que Cuba pueda sorprender a este equipo de Brasil. Creo que ¿Alguna pregunta aquí de esta primera semana? sí, creo que de esta primera semana los principales rivales de Cuba, dos de los principales rivales de Cuba de toda la UNL, creo que serán las dos primeras fechas, que son precisamente Canadá y Holanda, dos de los rivales más asequibles y a los que, bueno, más cerca tenemos pegado en el ranking, por lo que dos victorias ahí sería muy importante. Recordar que la primera semana de la UNL será en Ottawa, o sea que vamos a enfrentar a Canadá en su casa, ¿no? El debut de Cuba será contra Canadá en su Mm. propia casa. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, el equipo. Yo sé que tú estás muy al tanto de los amistosos. Creo que Canadá jugó contra Brasil hace recientemente. El equipo, supongo que ese equipo que compitió contra Brasil Ayer. será el mismo que enfrentará a Cuba el día 6. ¿Qué rivales viste ahí de renombre que nos puedan hacer algo al equipo Cuba? Bueno, el equipo de Canadá ha sufrido un cambio reciente, están en pleno proceso de reestructuración. Aún así tienen a dos
de sus principales figuras que son auxiliares los dos. Nicholas Hoke, el hijo del entrenador Hoke que nos eliminó en Vancouver hace ya 3 años, ¿no? Que juega en el Arka Izmir de Turquía, pero tiene pasajes por Italia y tal. O sea, siempre ha sido un auxiliar un auxiliar de 2 metros que tiene mucha habilidad. No es un pegador de fuerza, pero la altura siempre ayuda, ¿no? A este tipo de jugadores que, bueno, si no tienen mucha fuerza física, por lo menos pueden hacer daño desde el saque. Y Hoke siempre buscó ser, ¿no? la sombra de Gordon Perrin, que era el antiguo capitán de la selección. Ya se retiró de la selección, obviamente. Y es un jugador bastante interesante, aunque ya no es muy joven, tiene 30 años, nació en el 92, 31 creo que va a ser ahora. Y la otra figura es Steven Marr. Steven Marr es un conocido porque juega en la liga italiana, juega para el Vero Volley Monza, jugó este año y terminó en quinto lugar con su equipo. Es un equipo que también jugó el cubano Giovanni Hernández Cardonel, ¿no? Un breve periodo. Sí. Y bueno, estos son los jugadores principales de este equipo. Después tenemos otras figuras como los opuestos, Artur Schwarz, que antes era central, ahora lo cambiaron para opuestos, un hombre de 2,07, que ha tenido algunas experiencias en Italia, jugó en Francia, ha ido y venido, tuvo una lesión hace unos años reciente en su rodilla y bueno, se perdió un poco lo que fue después del preolímpico de Vancouver, donde Cuba salió eliminado. Y Ryan Sclatter, que es otro jugador que precisamente en ese partido contra Cuba en Canadá nos hizo mucho daño y es un jugador que tiene experiencias en las ligas de Francia y se rumorea que va a ser el segundo puesto del Wiegel, que fue el finalista de la Champions League de este año, junto con el Saxa, ¿no? Entonces, Equipo polaco. obviamente, exactamente, equipo es, pero de suplente, ¿eh? No vamos aquí que, bueno, es un jugador Bueno, que tiene sus características, pero que, tu pronóstico para este partido, exactamente. tu pronóstico para este partido de No, a ver, yo Cuba-Canadá. espero, salvando las distancias, creo que Cuba tiene en su poder, ¿no? La fuerza suficiente como para vencer a este equipo de Canadá. Es para mí la victoria, vamos a decir, Más claro. menos difícil que tenemos. O sea, es más que exactamente. Y yo, tanto tú nos sigues a nosotros en mi medio y tal, hemos dicho que para Cuba ganarle a Canadá es ya poner tierra de por medio. O sea, ya es un equipo que está en el lugar 15 de ranking, tuvo una mala BNL el año pasado, tuvo un mal mundial, perdiendo incluso 3-0 contra Turquía, un equipo que nosotros mayoríamos en la Copa Challenger. Y no se puede esperar otro resultado que no sea la victoria, aunque se juegue en Canadá. No Exacto. estamos hablando de un país que tenga una tradición grande, por eso yo no espero que exista un público grande para alentar a este equipo de Canadá, como no lo existió el año pasado tampoco, cuando Realmente, jugaron también en la misma sede. ahora cuando veíamos los topes amistosos con Argentina, lo compartí en Twitter y varios canadienses reaccionaron al tweet y creo que la gran mayoría estaban de acuerdo en que contra Cuba, los propios canadienses reconocían que contra Cuba no tenían nada que hacer, realmente. Así que yo creo que estamos hablando de, no importa cómo sea el resultado, un 3-1, un 3-2, 3-0, pero otra cosa que no sea la victoria contra Canadá, yo creo que no se puede esperar, toda vez que es el primer partido Mm, y que bueno, que queremos dejar una mm. buena impresión en esta UNL y quién sabe si clasificar bueno, a los 8 primeros, a la final. Bueno, Ronald, si tienes Mm. algo más que comentar sobre este partido, pasaríamos entonces No, al segundo. simplemente eso. Yo pienso que es una victoria que debe ser, vamos a ponerle así las etiquetas. Y sobre la otra victoria que debe ser es el siguiente rival, Holanda. Holanda es un equipo que jugó 4 amistosos antes de la BNL, ¿no? Jugó una triangular en Italia, donde jugó con el equipo B de Italia, donde perdió 3-1. Ahí no estaba ni Mir todavía. Y el otro equipo con el cual perdió fue Bulgaria. Bulgaria sin Nikolov, por ejemplo. Sin Sokolov, Y seguro. 3-1 también. No, Ujú. Sokolov no va a jugar la BNL, ya lo dijo ya, que está Ah, recuperándose de una lesión, y Kasiski tampoco. ujú. Entonces, Nikolov es el que se espera, pero por como jugó la última
5 partidos de final de Italia, pues no lo iban a forzar mucho. Pero bueno, está así la cosa. El equipo de Holanda, sin embargo, jugó otros 2 partidos en su casa contra Eslovenia, el primer equipo de Eslovenia. Y un partido, perdió los 2 partidos. Uno lo perdió 3-1 y el segundo lo perdió 3-2. Estos partidos ya Nimir estaba con el equipo ya. Nimir que fue subcampeón de la Liga Turca este año, cuando era el favorito para ganarla, pero que eliminó, como ustedes saben, en la Champions League al equipo de Marlon la Juve, en los cuartos de final. Sí, Entonces, decirle a, es un equipo... perdón, Ronald, decirle a los aficionados que Mimir, uno de los mejores, no solamente opuesto, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, y que con Holanda con Nimir es un equipo y Holanda sin Nimir es otro equipo. Entonces habrá que ver si Holanda tiene disponible a Nimir para esta primera semana, que aún Holanda con Nimir, ¿sabes? Habrá que batirse con Cuba, no es que ya Nimir esté en Holanda y ya Holanda sea imbatible, para nada. Cuba, ya hablaremos después de qué tiene Cuba para dar, pero bueno, recordar que Holanda es un equipo sin Nimir y otro con Nimir. Qué más ibas a decir, Ronnie? No, para mí este es un partido que está, hay que ganarlo, pero va a ser más difícil que contra Canadá, ¿eh? Va a ser más difícil contra Canadá porque si bien hablamos de que Canadá tiene a estos 2 hombres, vamos a decir 3 hombres, pero que no son nada, son jugadores que normales, vamos a decir, quizás compararlo con Nimir, que es para mí el mejor opuesto de la actualidad, el mejor opuesto que el dinero puede comprar, ¿no? No solamente por la experiencia, sino por lo duro de su saque, que para mí es el opuesto que más duro saca en el mundo. Es muy difícil. Él con su saque puede cambiar partidos y es una cosa que va a tener que ver el equipo Cuba a la hora de enfrentarse a este hombre. Para Cuba, bueno, después vamos a estar hablando. La única cosa buena de Cuba contra Nimir es que Nimir es uno solo. Y en Cuba tenemos más que un solo jugador. Y ahí puede estar la clave de ese partido. Bueno, nada. Después Holanda creo también que es la victoria. sí, yo creo que es una victoria, sería una victoria más cerrada, Ya, pero igual esperamos una victoria realmente ahí contra Holanda. ¿Se puede decir, no, Ronald? esperamos, porque con Yo Cuba creo, nunca se sabe. Pero después vendrían en el calendario 2 históricos, pero realmente 2 históricos que vienen, digamos, diezmados, digamos, tocados, que no es la Italia que nos ganó en el Mundial, y tampoco es el Brasil que nos ganó en extremis en el Mundial. O sea, son equipos a los que les jugamos bien en el Mundial y que ahora vienen tocados. bueno, no es tocado la palabra que yo escogería, simplemente que sus mejores jugadores tienen descanso, merecen un descanso, jugaron la final de la Liga Italiana, estamos hablando de Italia, que la gran mayoría de jugadores de la selección italiana juegan para un club que se llama el Trentino Volley, que fue campeón de la Liga Italiana este año, después de 5 partidos contra la Juve Civitanova de Marlon, y el entrenador de Giorgi decidió darle descanso a esos hombres, porque se lo merecen, porque, ¿sabes? Estamos hablando de Micheletto, La Villa, Gianelli no va a estar, que juega en el Perugia, Sbertoli tampoco va a estar, o sea, y tampoco vamos a hablar de los centrales principales. Entonces es un equipo que ya anunció nómina, que los pasadores van a ser Porro, que juega con Melgarejo en el Milano, y Marco Falacci, que jugó en este año en el Taranto. Los opuestos va a ser Yuri Romano, es yo creo que una de las piezas titulares, ¿no? de este equipo de Italia. Y el segundo puesto, pues, es un desconocido. No tengo ahora sí mismo la lista de jugadores, pero bueno, es una lista completamente diferente a la que vimos en el Mundial. Diría que aún así son favoritos en este partido contra Cuba por el nivel que tienen los jugadores italianos y la táctica que emplean. ¿Entiendes? Que van a saber atacar las deficiencias de Cuba. Como siempre, yo digo, Cuba tiene un arma que sin esa arma no funciona, no somos nada, que es el servicio. Italia
tiene otras cosas, sobre todo porque la habilidad de sus pasadores, sea cual sea, es mejor que la de nosotros. Y en la parte táctica también. O sea, De acuerdo. Vives no se compara con Ferdinando de Giorgi ni nada, nada. O sea, No, ni con ahí no cualquier podemos competir. entrenador Pero sí que, italiano. Te digo, bueno, yo lo voy a decir con De Giorgi, porque estamos hablando de Giorgi, pero sí, si lo quieres pues de esa eh, forma, pienso que va a ser muy difícil para Cuba ganar ese partido. Hmm. Dime, no, sí, 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 que dime, tienes dime. razón. Continúa, continúa. Sí, sí, continúa. Bueno, los opuestos que te decía, Yuri Romano, lo conocemos, fue el opuesto titular de Italia en el Mundial. Fabricio Gironi, que esto es un joven. Los centrales, Marco Vitelli, que jugó en el Milano con Melgarejo, Sanguinetti, Leandro Mosca y Lorenzo Cortesía. Mosca y Cortesía jugaron en el Verona. Son relativamente jóvenes, creo que tienen 23 años, cosas así. Después en los auxiliares, y esta es la posición más débil que tiene este equipo, Davide Gardini, Tommaso Rinaldi del Módena, un jugador con talento pero muy joven, Francesco Recine, lo mismo, y Matías Botolo. Estos tres se conocen porque uno juega en Módena, otro con Piacenza, con Simón que es Recine, y Botolo que es compañero de Adrián Gallo. La mayoría de ellos son Los líberos suplentes Fabio Palazzo, en sus equipos. La mayoría de los auxiliares son suplentes en sus equipos. sí, O sea, ¿quién tú crees que sean los sí, sí, titulares? bueno, nada. ¿Quién? Y el libro Fabio Palazzo y sí, no, ¿quién yo creo que sean los titulares? Pues para mí, Porro, el pasador, Yuri Romano, los opuesto, los centrales Vitelli y Leandro Mosca, los dos, y los auxiliares Rinaldi y Francisco Recine. O puede ser que sea Botolo y Francesco Recine. Yo no creo que Recine no juegue de titular. Y Fabio Palazzo. Fabio Palazzo. Esos son los jugadores Entonces, ¿tú crees para que mí. en este Para mí. partido Esa es la Cuba primera pierde? semana y tal. ¿Tú crees que en este partido Cuba pierde contra Italia? Con esa selección de Italia. Es, yo creo, yo creo que la victoria, las derrotas más, vamos a decir, el partido que tú puedes perder. Yo voy a decir así. Yo no voy a decir que pierde, porque es el equipo B de Italia, pero es El el equipo partido B. que tú puedes perder perfectamente. Por cómo juega Italia. Es Por cómo juega cierto. Italia. Pero bueno, entonces tú dices que perdemos contra Italia esta primera semana. Ese es tu pronóstico. Hey, puede ser 3-2. Si es 3-2, perfecto. Porque Bueno, raspas un punto y la diferencia que te quitan en los rankings no es tan grande. Pero bueno, yo no me realmente pienso gustaría que fuera que 3-0 ni un yo realmente pienso que con ese equipo de Italia nosotros podemos ganar, realmente. Como tú mencionabas, las estrellas de este equipo de Italia es Lucas Porro, su pasador, creo que es la principal figura de este equipo, que es el pasador bueno, y perdón, y Yuri Romano. Son las dos figuras de este equipo, el pasador y el opuesto, porque una posición tan clave que es como los auxiliares, son jugadores que realmente son No, suplentes y el libero, espérate. en Italia. Bueno, y el líbero, ¿cierto? Bueno, ya son tres, ya son tres. Estamos de pasador, opuesto y líbero. Son tres piezas Mm. fundamentales en el equipo que son las estrellas. Pero sin embargo, la posición yo creo fundamental de un equipo de voleibol son los auxiliares. Y que realmente en esta primera semana están, digamos, no con sus principales figuras, por lo que ahí pueden sufrir, ahí pueden sufrir. También es muy importante que va a ser el tercer partido de la semana. Habrá que ver cómo llega Cuba a ese partido. Si Cuba le gana, digamos, supuestamente a Canadá y a Holanda, yo creo que Cuba contra Italia va a ser un equipo, no digamos superior, pero creo que le puede vencer. Ahora, si Cuba viene tocado, si Cuba viene con derrotas ante Holanda y entre Canadá, evidentemente vamos a perder contra Italia. Pero bueno, eso habrá que esperar a que suceda. El próximo partido, Ronda. Y bueno, para cerrar la primera semana, enfrentaremos a Brasil, un Brasil también muy tocado. Esta gente sí están tocadas porque Leal no terminó muy bien la temporada en Italia. Lucarelli no está al 100%, ya es un jugador de 30 años, 31.
y ha tenido muchas molestias a lo largo de su carrera, una lesión del telón de Aquiles incluida. Y también los centrales Lucao está sancionado por la Federación Internacional por el gesto obsceno que hizo el año pasado en la ceremonia de premiación del Mundial, Sí, recuerdo. y está sancionado con seis partidos, o sea que se pierde la primera semana y la mitad de la segunda. Después, Mateus Pinta, que es otro central que tenía en mente Hernán Dal Soto para esta primera semana, que recuerden es el central del Minas, tuvo que hacerse una operación de rodilla y fue intervenido quirúrgicamente. Así que descartado completamente. Nada, los jugadores de Brasil, pasadores Bruno y Fernando Cachopa, ahí no cambia nada. Los opuestos, Alan, que vuelve a estar relacionado después de una temporada en blanco por la lesión que tuvo en el telón de Aquiles, y Abubakar Drameneto, Abuba, que fue campeón con el Tours en la liga francesa. Es un zurdo de 30 años, de 2'7", creo. Está interesante. Los centrales, Flavio del Perugia, Octavio del Sada Cruzeiro, Thierry y Judson, que son dos jugadores muy jóvenes. Estos no creo que jueguen casi. Los auxiliares, Lucarelli del Piacenza, Adriano, que jugó en el Campinas este año, Honorato del Minas y Arthur Bento, que es una promesa que tiene Brasil, que es un jugador de 2,08 m, 18 años nada más, que también jugó en el Minas. Este Arthur no creo que salga a jugar No, contra nadie, yo creo. A lo pero mejor contra todavía Argentina puede ser que sea. todavía es del equipo sub-21, si mal no recuerdo, de Brasil, ¿no? Sí, sí, pero bueno, él está para el Mundial, para el Mundial Sub-21, pero como no está leal y dejaron a Bakary, entonces, ¿sabes? Vamos Por a ahí, poner, pues, vamos el a poner libro los un poco libros el sí, dímelo, son dímelo, Tales líder. y Mike. Tales y Mikey, Tales y Tales y Mikey. Mike. Mm. Vamos a ver un poco el contexto. Este equipo, que fue el que le ganó, viniendo de atrás a Cuba en el Mundial, 3-2, es el mismo equipo, pero sin Lucao, sin Leal y sin Wallace. Yo creo que las estrellas de Brasil, sin, quitando a Bruno, que estará en esta Liga de Naciones. Ronda, el pronóstico para en este partido. No, este partido Cuba tiene que llevarlo al límite y puede ganarlo en 3-2. Yo te Lo ves digo, más Cuba claro, lo ves tiene, más claro que contra Italia. ¿Ves este partido más claro que contra Italia? yo te digo, sí, exactamente, exactamente. Porque aunque Cachopa sea habilidoso, Bruno también, el nivel de los auxiliares, o sea, van a tener que recibir muy bien, y Cuba sabe que por la recepción es por donde, bueno, de hecho, si lo llevamos al límite en el Mundial fue por el recibo de ellos. Y después ya no pudimos cerrar el partido porque Cuba juega sola, los jugadores juegan solos. Y hay un momento en que descoordine, cambian algo, una pieza, y se quedan sin respuesta. Entonces, por ahí está la cosa. Yo pienso que es un 60-40 para Brasil, pero puede que en los próximos días, depende, como tú dijiste, cómo vayan esos dos partidos primero contra Holanda y contra Canadá, se puedan nivelar las cosas. Además, te digo, el calendario de Brasil es más difícil que el de Cuba, ¿eh? Porque, te digo, Brasil en la primera semana enfrenta a Alemania, rival asequible, Argentina también, eh, eh, Estados Unidos, Estados Unidos, y bueno, el último juego de ellos es contra Estados Unidos, ¿entiendes? Después que el de Cuba. Después de Cuba, sí. Pero, ¿sabes? Como tienen una plantilla, como tienen una plantilla entre lo bueno y lo malo y tal, puede que quieran reservarse para jugar a Estados Unidos, ¿viste? Y Sí, no sé, yo te irán digo que aumentando en dificultad el calendario de Brasil, prácticamente. Brasil, que jugó un partido amistoso contra los canadienses ayer, ambas escuadras jugaron el primer partido amistoso de la temporada,
donde ganó Canadá 3-1 en Canadá. Y Hoy jugaron van a repetir otra vez. jugaron todos con sus hombres, Sí, jugaron vamos, con lo que, no, con lo que tienen, con lo que tienen. Brasil jugó con Alan, Cachopa, Adriano y Lucarelli y Tales. Hay gente que no le gusta Tales, pero bueno, 3-1. Sí, sí, O sí. sea, y un equipo de Canadá que tiene estos dos hombres y poco más. Luego más. Entonces, se ve que faltan cosas en este Brasil que obviamente van a ir corrigiendo cuando empiece la competencia, porque esto es amistoso, esto no vale para nada, pero todavía falta un poco ahí. Bueno, Ronald, ya hablamos de lo que tienen nuestros rivales para la primera semana. Después, más adelante, si este video tiene aceptación, en próximas emisiones hablaremos de los rivales de Cuba en las otras 2 semanas que quedan. Vamos a hablar entonces ahora un poco de lo que tiene Cuba, ¿no? Lo que tiene Cuba para enfrentar a esta selección, a las fortalezas de la selección, los titulares, el tema del pasador, que antes de comenzar el proceso de preparación se tenía pensado que era un titular y ahora parece que va a ser otro. El director técnico, bueno, coméntame qué tiene Cuba para afrontar no solamente la primera semana, digamos la Liga de Naciones. Well, ya iba a hablar en inglés. Bueno, a ver, Cuba, a diferencia del mundial pasado, no va a tener a Roberlandi Simón, que se recupera de una hernia discal. Tampoco va a tener a Ruami Alonso en esta primera semana, que se recupera de reposo por una lesión de rodilla. No cuenta tampoco con Julio César Cárdenas. Estamos hablando de los posibles que pudieran estar en esta primera semana, por la experiencia, por donde han jugado, etc. No tiene a Julio César Cárdenas, que llegó tarde a la concentración. Fue el último en llegar, el 23, a pesar de que terminó el día 13 de mayo. Y Y Osoria. así Cárdenas, el Osoria, que tuvo una lesión del tendón de Aquiles también. Y también Michael Sánchez, que ya se retiró de la selección. Aunque estaba en la lista, era un puro teatro. O sea, Michael Sánchez, después del Mundial 2022, dijo que ya no quería que lo llamaran más. Pero bueno, como pertenece a la federación, ellos pusieron su nombre en la nómina que le entregaron a la FIFA. Ya habíamos dicho en el Cuban Spy que no porque estés en la lista quiere decir que vayas a jugar. Y es un equipo que viene con los centrales tocados. Es la posición más débil que tenemos ahora mismo. Pasó de ser una de las más estables a una de las más débiles, porque hasta Concepción, que está jugando en Francia, viene con una fisura en la tibia y está recuperándose todavía. En el partido de ayer contra Argentina, que ganó Cuba 3-0, se vio un Concepción que apenas estaba saltando, estaba haciendo puntos desde la habilidad y no desde la fuerza, como él lo puede hacer, ¿no? El bloqueo va a ser una limitante. Es un equipo que va a tener sí o sí que agredir con el saque para que el pasador no tenga vamos a decir, un claro acercamiento al pase y no pueda jugar por el medio o no pueda jugar rápido en las esquinas. Eso va a ser clave en este equipo. Es un equipo que sus principales fortalezas las tienen 4 jugadores que Espérate, son de lo mejor Ronald, que hay ahora mismo, vamos a decir. un momento, vamos a dar la selección, vamos a dar la lista de 14 jugadores del equipo Cuba, oposición, si te parece. A ver, disculpa, que me fui de pasadores. Adrián Goide, Levanta Aguada y Cristian Tondique. 3 pasadores, así lo escogió el Vive. Centrales, Concepción, José Mazó y Endriel Pedroso Garrido. Endriel debuta con la selección grande, joven de 21 años. Auxiliares, José Miguel Gutiérrez, Marlon Jan, Oniel Melgarejo y Miguel Ángel López. Esta es la posición más fuerte que tiene la selección cubana. Opuesto, Jesús Herrera y Miguel David Gutiérrez. Y los líberos, John de García y Alain Goguet. El entrenador, quien sino otro, Nicolás Vives. Vamos a empezar, yo creo, por la posición, De yo creo que todos más. estos jugadores, Vamos a empezar.
perdón, de todos estos jugadores, solamente no están contratados 2 jugadores, que son Endiel Pedroso y Alain Gorgué. El resto es profesional. Vale, vamos a empezar yo creo que por la posición más clara que tiene ahora mismo Cuba, de la posición de titular quiero decir, que es la posición de opuesto. Aquí tenemos ahí opuesto, titular. Jesús Herrera, bueno, tenemos opuestos a Jesús Herrera, que es un jugador que dejó su huella ya en la liga italiana, tiene ya 6 años de experiencia, comenzó, recuerden, en Argentina, va para su 6.º año esta temporada, jugó 2 años en Argentina, 2 años en Francia y ahora va para su 2.º año en Italia con el Perugia, ¿no? Uno de los mejores equipos de la liga. Y el segundo puesto, bueno, es Miguel David Gutiérrez, que pintaba para ser uno de los buenos opuestos de su generación, quizás el mejor, pero una lesión de hombro que tuvo después de su contrato y una mala recuperación, quizás hayan dado ya, yo creo, Leo, al traste con un jugador que prometía mucho y que ya creo, para mí, se ha quedado estancado completamente. Y también toda vez Esos que son la, los 2 opuestos que tenemos. eso que comentaba de los opuestos, toda vez que detrás viene un jugador bastante talentoso como Alejandro Rodríguez. Pero bueno, eso será tema para otro debate. En la posición de los auxiliares, Ronald, la más fuerte, como mencionabas ahorita, de Cuba, la posición donde están las estrellas mundiales de Cuba. Exactamente. ¿Qué tú crees que tenemos ahí de titulares? Porque tenemos 3 jugadores top para 2 posiciones. ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos al mejor jugador de la liga brasileña, Miguel Ángel López, un talento generacional, que lo único que le falta es dar el salto a Europa, que lo hará después de esta temporada que viene ahora. También tenemos a Oniel Melgarejo, semifinalista en la liga italiana y también en la Copa Italia. Melgarejo que viene del voleibol francés, pero ya comenzó su carrera en Grecia, después pasó 3 temporadas en Argentina, 2 temporadas en Francia, a ustedes una temporada en Italia, ya va para su 8.ª temporada, si conté bien, o 7.ª, una historia de esa. Tiene 25 años lo que tiene Y todavía. a Marlon Yang, que es exactamente, y Marlon Yang, que el diamante en bruto, vamos a decir así, que poco a poco se va convirtiendo en realidad un jugador que tiene un crecimiento que todavía no se ve el techo. Si hay algo que no ha permitido a Jan desarrollarse como es debido, son las lesiones. Y las lesiones han hecho que este gran jugador no tenga un rendimiento estable en los últimos tiempos. Pero este año la cosa promete ser diferente. Ayer no lo vimos jugar, ya que fue uno de los últimos que se unió al grupo, después de jugar 5 partidos en Italia. Pues hoy seguramente sí lo veremos en el amistoso de hoy. Así que nada, supuestamente ya cuando hagamos el próximo programa, si lo haces, ya estaremos hablando de no solo de los amistosos, sino de la primera semana de cómo le fue a Cuba. Y José Miguel Gutiérrez, que es otro jugador que ya va a su 4.ª temporada ya como profesional. Es un jugador que le ha costado ser titular por el físico que tiene, que todavía no está desarrollado. Pero bueno, es un talento, es el cuarto auxiliar, no se espera mucho que tenga tiempo de cancha, no con Nicolás Vives, pero es un buen cambio al saque. Tiene un saque duro, un saque que hace daño y vamos a ver qué tal lo hace. Es así. Bueno, Vamos ¿qué más? a la posición de los pasadores. La posición de los pasadores que yo creo que al finalizar la temporada pasada, ya como que quedaba claro, el titular de la posición era Adrián Goito. Sin embargo, en el partido amistoso, en el primer partido amistoso de Argentina, contra Argentina, salió titular Ligón Tahuada, que realmente ya hablaremos del tope amistoso con Argentina, pero bueno, todo parece indicar que el titular, al menos al principio de esta temporada, va a ser Tahuada, Ligón Tahuada, que la última temporada se desempeñó en Rumanía. Y bueno, está Tom Dique, otro Sí, como decimos, un diamante en bruto, pero que parece que todavía no ha terminado de demostrar todo lo que tiene. Dime esta posición, ¿qué esperas de esta posición, Ronald?
Bueno, todo va a depender de qué tan bien reciba Cuba. Si el recibo de Cuba es bueno, podemos esperar un juego aceptable. Si es malo, no esperen mucho porque estos tres pasadores, Tondique, que es el que más talento tenía precoz, se ha quedado un poco estancado por temas extradeportivos. No, un jugador que tiene sus características, muy joven y todavía parece que no se ha adaptado muy bien a cómo es el profesionalismo. Goide se le han dado oportunidades muchas desde que comenzó con el Vive en el 2017, de hecho 2016, y siempre año tras año parece que empeoraba la cosa. Nunca vimos un Goide que tuviera una temporada estable, que se recuerde, y Liván Taguada permaneció a la sombra de Goide. Entonces tú puedes esperar que si Goide no es eh, del otro mundo, su suplente tampoco lo es. Pero esto, bueno, ha cambiado desde que Taguada también cogió un contrato, ¿no? Creo que se ha puesto más para las cosas, ha mejorado mucho. Es un hombre que tiene 1,99 y no 1,91 como dice la estadística. Va muy bien al bloqueo y a veces no tiene miedo a fallar, ¿no? Y eso es algo importante en los pasadores. Si tú vives con ese miedo de hacer las cosas porque un entrenador como Vives te está diciendo, no hagas esto, que vas a no sé qué, pues es muy probable que si juegas con inseguridades perjudiques a tu equipo porque es una posición que tienes que tomar decisiones muy rápidas y no puede ser muy lento, ¿eh? Entonces, deficiencias de Taguada, el pase alto. Todavía presenta pase alto, aunque a veces se le ha visto que acelere mucho. Ya se va a acabar el tiempo de esta primera parte. No sé si me dé para tiempo para más. Entonces, nada, es la posición más, vamos a decir, la segunda posición ahora más débil, porque la primera ahora es los centrales, que están desfasados por las lesiones, pero bueno, siempre va a haber ese problema, ¿no? Que también puede recibir Cuba para que sus pasadores puedan hacer un trabajo, vamos a decir, digno o decente. Vale, Ronald, vamos a tomar una pausa entonces y enseguida regresamos con las posiciones que nos quedan y el toque amistoso contra Argentina. Enseguida estamos de vuelta. No. Bueno, Ya estamos aquí de vuelta para la segunda parte de este intercambio sobre voleibol, de este análisis de voleibol de la Liga de Naciones. Ronald, nos quedamos analizando el equipo de voleibol masculino. Nos quedamos por la posición, yo creo que más complicada, que más dudas causa, que es la de los centrales. No tanto por los que están, por los jugadores que están, sino por las ausencias que hay, ¿no? Porque los jugadores que están, como Concepción, Mazó, el propio Andrés, que es un jugador bastante talentoso, pueden asumir el papel. Sin embargo, realmente, que, digamos, el que falta es el mejor en su posición, que es Robert Landy Simón. ¿Qué sucede con esta posición, Ronald? bueno, es una posición que pasó una mala temporada internacional, hay que decirlo así. Hasta Simón ya se siente el peso de la edad y ha estado jugando con hernias discales en su espalda, por eso se vio muy disminuido esta temporada. Yo creo que tiene que ver el hecho con que Simón venía descansando los veranos y ahora el año pasado se metió todo el año jugando, ¿no? Aunque estuvo en pocas competencias, no pudo estar en el Challenger por el COVID y tal. Bueno, en fin. Después tuvo aquella cortadura en la mano, no cicatrizó, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Después tenemos a Rami Alonso, que recordemos no terminó la temporada internacional el año pasado por sobreuso. Tuvo que jugar todos los partidos que el Vive le dio. Fueron veintitantos partidos en poco tiempo, en 2 meses. Y eso llevó a que tuviera calcificaciones en su rodilla por sobreuso. Bueno, nada. Llevó a un Piacenza que en un principio no quería contar con él. Después, gestiones y tal se quedaron con él, pero tuvo pocas oportunidades porque Simón tiene que jugar y no se puede jugar con dos centrales extranjeros y Es tener justo a decirlo, Lucas. los pocos chances que tuvo Roami los aprovechó. Sobre todo al principio, Roami, yo creo que Al hubo... principio, al Uh-huh, principio sí lo aprovechó. Ya después se niveló el nivel, después recayó en su lesión exacto. y estuvo tratándose con un médico privado, una clínica privada, y se le recomendó descansar un mes después del tratamiento.
Y es lo que Roami ha hecho, descansar un mes, reposar, no saltar. Y se espera que para la segunda semana Roami esté. Yo creo, en mi opinión, que no llega. Yo No creo que llega. arriesgar a un jugador, yo creo que arriesgar a un jugador que apenas ha saltado y apenas tiene preparación es un absurdo completamente. Sí, En no, no detrimento de un necesita. resultado que, en detrimento de un resultado que no es otro que mantenerse en la Liga de las Naciones, porque Nicolás Vives lo ha reiterado. Su objetivo no es ni siquiera avanzar a los 8 primeros, es quedarse en la Liga de las Naciones y para eso tiene que ganar mínimo 1 o 2 partidos. Y ¿Tú crees que esperar a que por lo menos China le vaya peor. con eso alcanza? Hey, hey. Ya bueno, ya hablaremos de los rivales de O Cuba que en el las otro equipo que está. próximas semanas, pero bueno, Claro. Mm, pero mm. con eso alcanza, bueno, puede ser. Entonces, para quedarse en la BNL. Sí, Alcance para sí, quedarse en la BNL, no para más nada. ya. Entonces, y el otro central, Concepción, también ha tenido una temporada muy mala, sobre todo por la fisura en la tibia. Él padece de periostitis hace mucho tiempo. Son jugadores casi todos que comenzaron a jugar voleibol de alto nivel con 17, 18 años. O sea, el cambio fue muy brusco. Roami ni siquiera jugaba sala, por ejemplo. Concesión ni siquiera era, ¿sabes? Era practicaba así deporte de forma asidua. Un jugador que a los 17 años, por su tamaño y tal, se le dio un chance, pero ha sido muy rápido el crecimiento y cuando tú creces quemando etapas, pasa esto. Después, José Mazo. José Mazo es un central, antes era central, fue uno de los mejores 2 centrales del Mundial Juvenil 2017, en aquella época cuando jugaba con el Vives de central, pero después, por una cuestión de oportunidades, se quedó sin espacio en la selección como central y le dijeron que era mejor para su carrera profesional convertirse en un opuesto. Comenzó tímidamente en el año de la pandemia jugando para el Guaguas de España y estas 2 últimas temporadas se ha desarrollado en el Sporting de Portugal. De hecho, va para una tercera. Eh, es un jugador que sonó mucho para el draft de este año de Corea, que al final no pudo asistir porque su club, el Sporting, no lo liberó para asistir a este draft de Corea que pasó en Turquía, en Estambul. De caso contrario, estuviéramos hablando de un jugador que iba a jugar la Liga Coreana el año pasado, perdón, el año que viene. Pero lo que pasa con Mazo es que al ser un jugador que jugó en esa posición en el pasado, Vives lo convoca por necesidad, por urgencia. Y es una cosa que le va a costar, porque no es fácil volver a tener los mecanismos de la motricidad para volver a jugar de central. Es una posición completamente diferente, De con hecho, mucha más sí, Arrona, responsabilidad en el bloqueo. para Eso ir, es lo que quiero decir. para ir caer un poco ya en el tope amistoso, en el momento que sale que grabamos este programa, se había realizado el primer tope amistoso con Cuba, con Argentina, perdón, el segundo no se ha realizado, por lo que vamos a hablar, vamos a referirnos sobre todo al primer partido, ¿no? Que justamente te iba a decir esto que estabas comentando sobre José Mazó, que es un jugador que se desarrolla, lleva 2 años jugando de opuesto en Portugal, y ayer lo que pudimos ver es exactamente problemas para atacar por el centro. Sin embargo, vimos una característica muy importante que es su servicio, que hizo bastante daño realmente ayer en el equipo de Argentina. Bueno, y con esto que sirva de introducción para ya hablar sobre el tope, sobre el primer partido de la temporada internacional de Cuba, que pudimos ver, que pudimos apreciar, qué sucedió en este primer partido contra Argentina en Tecnópolis. Sí, bueno, este es el primer partido de una serie de 2. Después, bueno, hoy se jugará a las 9 horas local, 8 de Cuba. Es un partido que ayer se jugó con la casa llena, hoy también se espera lo mismo, aunque bueno, algunas personas se podrán desanimar por el resultado de ayer, ¿no? Sí, pero bueno, todas las Es entradas están un vendidas. espectáculo que hicieron los argentinos. Todas las entradas están Vale, vendidas. O bueno, sea, pues son un espectáculo que hicieron los argentinos. Es un espectáculo que hicieron los argentinos para, de alguna forma, despedir, ¿no?, de la selección a Facundo Conti, que todavía no se ha despedido oficialmente, seguramente lo haga hoy. Vamos a ver cómo es el espectáculo, ¿no? Pero
te digo, Cuba me sorprendió bastante por el poco tiempo que llevan entrenando juntos. Se nota que ya son profesionales bastante tiempo y no necesitan 10 partidos como el año pasado para acoplarse, ¿no? Se vio que Cuba, yo te digo, sin eso, con los partidos de Pinar del Río y entrenando entre ellos, haciendo un buen trabajo físico, hubieran ganado igual el Challenger Cup. O sea, tú ¿De podías acuerdo? ver a un equipo Cuba jugando más o menos a mal en competencias como México, que fue muy criticado en la televisión cubana, y sin embargo llegan al Challenger y perdieron la mano 6. Ujú. O sea, ellos comienzan ya a escoger las batallas, ¿no? Las guerras, vamos a decir, porque no todos lo pueden jugar. Ya es un equipo que no puede jugarlo todo. Y es Ujú. algo que yo critico mucho porque se conoció hace poco que la Federación Cubana intenta no, va a mandar este mismo equipo después de la segunda semana que supuestamente hay que descansar. No van a descansar y van a ir directos para San Salvador a ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Ya se está Lo cual para confirmado, mí es una... ya está confirmado, No, Ronald. no, 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 ya confirmadísimo, confirmadísimo, confirmadísimo. Ponle el cuño a eso. O sea que Puede que haya un cambio o dos, pero la gente me dice, lo de jugar contra Francia, dime, contra las mejores selecciones del mundo en la Liga de Naciones, van a irse a San Salvador a jugar contra México, Dominicana, Puerto Rico y demás. Increíble. Bueno, estaremos ahí entonces exactamente. para reportar ese suceso. Bueno, nada. Y después, obviamente, 5 días que duran los centroamericanos, que son más o menos los días de descanso que debería escoger entre semana y semana de Liga de Naciones, parte para Estados Unidos, a Ujú. otra difícil semana en la Liga de las Naciones. Te digo, va a ser una maratón. Yo simplemente quiero que nadie se lesione, porque son jugadores únicos, muy importantes en sus clubes, y es una pena que por un torneo de bajo nivel como son los centroamericanos, que en su momento no se ganaron por falta de habilidad de nuestro entrenador, siempre lo digo, a mí no me gusta Nicolás Vive como entrenador, no se ganaron. Y ahora viene la Liga de Naciones, bueno, nada, es lo que hay. Bueno, entonces yo creo que ¿En vamos dónde a... estábamos? Jugando, Sí, sí, me estabas hablando de los toques amistosos que es cierto, que este es un equipo que los amistosos, sí, los ya no amistosos. necesita mucho tiempo para acoplarse, para entrar en fogueo, para saber cuándo tiene que demostrar más, que poner el extra y bueno, terminar sacando los partidos. Pero yo quería comentar, entonces, ya tú lo adelantabas, ya tú lo introducías, que es el tema de la dirección técnica, ¿no? Yo creo que es uno de los temas más importantes de esta selección. Nicolás Vive, que ya tú decías que tú no eres, o sea, no te gusta Nicolás Vive para dirigir la selección. Yo me incluyo, a mí tampoco me gusta Nicolás Vive para dirigir la selección, pero bueno, es lo que hay, es lo que la federación ha decidido. Entonces, ¿qué opinión te merece? ¿Qué tan importante puede ser la dirección técnica de Cuba? Bueno, ahora mismo sería muy fácil, muy ventajista hablar porque tanto Argentina como Cuba están en plena fase de preparación, que no les queda ya mucho tiempo ya porque en 4 días empieza la BNL, entonces lo que hayan que ajustar, si no lo ajustaron ya lo van a coger sobre la marcha y eso es contraproducente porque quiere decir que vas a perder partidos que a lo mejor podías ganar. Pero me sorprendió el nivel de Cuba porque se nota que salieron hace poco de sus ligas y no han desentrenado todavía. López todavía está fresco a pesar de que ya hace un mes que ya terminó la liga brasileña. Herrera terminó ayer, Marlon terminó ayer, Melgarejo terminó ayer. Eh, Quizás algunos que ya tengan más tiempo en inactividad, como José Miguel Gutiérrez o el hermano Miguel David, puede ser, pero, ¿sabes? Pero hay otros que sí Concepción se han terminó ayer mantenido, también, pero hay hace otros poco. que se han mantenido entrenando en la escuela, como los pasadores, por ejemplo, Taguada, Goite, esos sí se han mantenido entrenando. Sí, pero ellos vienen de unas ligas más modestas y terminaron hace un poco más de tiempo.
No es lo mismo. O sea, creo que más rápido terminó es Goide, que ni siquiera clasificó a la postemporada. De hecho, su club descendió para la segunda división en Brasil. Y bueno, nada, fue el primer partido donde Cuba se basó en su arma fundamental, que es el saque. Fueron 8 aces encima de los argentinos. Los argentinos decepcionaron completamente. Y quizás mérito de Cuba, ¿no? Porque recibir, según informaciones que tenemos de mi colega Junieski Luis Frometa, él estuvo presente en el partido y tuvo el privilegio, ¿no? Como medio informativo, tuvimos el privilegio de estar sentados donde los especialistas, los periodistas y así. Y Junieski como que pudo hacer confianza con algunos miembros de la Comisión Técnica de Argentina y estaba viendo que los saques de Cuba, los más duros, estaban siendo sostenidos por encima de los 120 kilómetros por hora y no ha comenzado la BNL. No ha comenzado la BNL. Imagínate tú, con un poquito más de para allá para la temporada baja, ¿no? Que es preolímpico y tal, con un buen gimnasio que tienen ahora en la escuela, una mejor preparación física, una mejor planificación, ¿cómo puede venir Cuba? ¿Entiendes? Entonces, fueron 8 aces, los argentinos hicieron 5, pero casi todos fueron encima de Yonder García, que creo que fue la nota más baja del equipo en este primer partido. Yonder viene de una liga de Egipto que no se compara con el nivel en Europa, ni tampoco en Brasil, obviamente, pero como que se vio un poco lento, ¿no? Los aces que hicieron fueron quizás porque no se supo anticipar a pelotas que le quedaban cerca, no defendió. Yonder entonces para mí también es un jugador que coge nivel con el pasar de los días, de los meses y de los torneos, ¿no? Entonces yo creo que le vienen bien estos amistosos, ¿no? Para que se dé cuenta de que tiene cosas que corregir, no está todavía a plenitud de forma. Esperemos que para el partido, por ejemplo, de Italia y de Brasil, que es donde más va a hacer falta, venga con otra cara. Y bueno, para los partidos de Canadá y Holanda, bueno, el saque de Cuba tiene que hacer lo suyo y ya hablamos un poquito de eso ya. Ronald, Este fue un amistoso, sí, ya, estás. me estaba extendiendo, pero sí, un amistoso que, que cuando hablo de voleibol es así, un amistoso que faltaron algunas piezas de Argentina, Ezequiel Palacio, lesionado de rodilla, Facundo Conte, que ya no está en la selección, Sebastián Solé, que se retiró de la selección. O sea, no es aquel grupo que ganó la medalla de bronce en Tokio. No, que tengo un ¿Qué proceso esperas para el partido de hoy? de reconstrucción. Sí, ¿qué esperas para... Exactamente. ¿Qué En el momento que salga este video ya habrá pasado, pero bueno, vamos a ver si tus pronósticos se cumplieron. ¿Qué esperas para el partido de hoy? Nada, yo espero que se rote. No me voy a vaticinar con un resultado, espero que se rote porque son 14 jugadores, Leonardo, no son 8, no son 7. Y nada, que se rote y el resultado es lo de menos. Para eso son los amistosos, para darle juego a todo el mundo, para ver cómo está todo el mundo y no casarte con los titulares. Ya Herrera ayer hizo un partidazo, 18 puntos, 71% en ataque, pero Herrera no es solamente Cuba y no podemos depender de un solo jugador. Tenemos que meter a Marlon Yang en la competencia ya, tenemos que meter quizás a José Miguel Gutiérrez, tenemos que meter un poco más a Melgarejo, que ayer estuvo mal en ataque. López igual va cogiendo. Donde único no creo que haya cambio es en los centrales, porque hasta podemos cambiar de pasador también si queremos. Podemos poner a Tondique, que ¿Y nunca ha entrado. crees que Miguel Pero bueno, David pueda asumir un partido de Liga de Naciones? Miguel David, el segundo puesto de Cuba. no creo, no creo, no creo, no creo. Yo creo que A lo es mejor probar un... algún día a Mazó como opuesto y poner a Andrié como central, pero bueno, ya esos son un poco inventos. Bueno, inventos no, porque El Mazó es problema lo de, opuesto. el problema, el problema de Cuba, Leonardo, es que Cuba está en una situación muy mala en el ranking mundial. Vamos a decir que no es tan mala, pero no es tan buena tampoco. Y Cuba necesita ganar lo máximo que se pueda, no solo para quedarse en la Liga de las Naciones, sino para acumular puntos para ranking y en caso de no clasificar por el preolímpico mundial, tener esos puntos que nos den una buena ubicación y de ahí clasificar por el ranking a los Juegos Olímpicos. Como ustedes saben, da 5 plazas por el ranking mundial.
Sí, Ronald, pero Cuba ya, eso posiblemente esté en será. uno de esos Eso es tema para. Dale, dale, cinco dale. países, pero bueno, sí, para explicarlo, que Cuba necesita los puntos. Cuba necesita los puntos y ningún partido es fácil, va a ser fácil. Pues como Cuba necesita los puntos, los otros países también necesitan los puntos. Entonces es una combinación de todo. Y es así. Vale. Pero bueno, mucho de esto que estábamos hablando nosotros ahora, de las diferentes sustituciones que se pueden dar, de las diferentes equipos titulares, no sé, Boy de Taguada, Melgarejo que entre, Maldonado que entre, eso va a depender en gran medida de la dirección técnica de Cuba, de Nicolás Vives, ¿no? ¿Cómo ves Mm. esta situación, Ronald? ¿Viste ayer el partido? Estoy seguro. Bruniecki de Cuban Espai estaba ahí en el partido. Te dijo algo si vio a Cuba con Mataboli o midiendo los saques o no sé. Tecnología en Lo función único que se de vio, deporte. lo único que se vio fue al segundo entrenador, Giovanni Muñoz, alias Hermano, poniendo una cámara para grabar el juego. Pero en Vale. ningún momento se vio databoli, ni una laptop, ni nada. Simplemente ellos graban el juego. Supongo yo que para estudiarlo después, lo que ellos puedan interpretar ahí, corregir las deficiencias después en los entrenamientos y poco más. O sea, no esperemos que Cuba tenga información en tiempo real de estadísticas y todo al mismo tiempo para trazar estrategias porque todavía falta mucho. Yo creo que con entrenadores cubanos eso no se va a lograr. ¿Qué más? Ya, yo creo que esto es todo, Ronald. Lo que tenemos, no sé si se te queda algo más por decir de esta primera semana, de lo que se viene ahora. No, simplemente eso, que paciencia y vamos a ver cómo sale la BNL. Espero que salga bien. 4-0 sería muy bueno. 3-1 sería muy optimista. 2-2 es lo más aceptable que yo diría. Y ya todo lo que no sea 2-2 y una victoria y 3 derrotas o 0 victorias y 4 derrotas, ya eso es descalabro total. Eh, Ridículo y se deberían tomar acciones en caso de pasar esto. Acciones inmediatas ante llegar a la segunda semana. Pero bueno, esperemos que esas cosas no sucedan. Bueno, muchas No, gracias. no creo que sean inmediatas. No creo que sean inmediatas, pero sí hay que tomar nota de lo que se está haciendo. Vale. Muchas gracias, Ronald, por haber accedido a nada, este programa para que saldrá en Empleos TV. Ya saben, si les gustó, suscríbanse, denle like y para nada, realizar otros programas a medida que va avanzando la Liga de Naciones, donde les traeremos los rivales de la segunda, de la tercera semana, incluso, ¿por qué no?, de los centroamericanos, de qué sucederá. Y además, que esto no acaba, tenemos una temporada internacional bastante larga porque luego de esto, a los meses, vendrá clasificatorio olímpico. Entonces, nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias, Ronald. Gracias a ti. Y nos vemos próximamente. Chao. Sí, no. Gracias. Chao. Chao, chao.